La quinta edición de Quien Estudia Triunfa. El quinto año de secundaria de instituciones educativas de Cotabambas y el Distrito de Progreso. Ya está cerca. Quien Estudia Triunfa. Quinta edición. Inscripciones del 7 al 20 de agosto. Organiza UGEL Cotabambas, Radio Surfuy, con el auspicio de Minera Las Bambas. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. ¡Wow, cholo! Mira esas curvas. ¡A su madre! ¿Qué tales curvas, compa? ¿Verdad? ¿Qué tales curvas? Pero esas curvas se respetan. ¡Ay, caramba! Amigo conductor, no te olvides las 4 reglas de oro para entrar a una curva. Primero, baja la velocidad. Segundo, mantén la derecha. Tercero, toca bocina. Y por último, mantente listo para pisar el freno y así evitaremos accidentes. Recuerda que tu familia te espera en casa. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo Huillaricui, Sumajpunye Cachun, Huaycaicuna, Panecuna, mañana friolenta, por favor abríguese y aparentemente este cambio de clima se va ya a hacer mucho más presente en nuestra provincia. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 11 de agosto de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia. Muy buenos días. Hoy se recuerda el Día del Comunicador Social. Hoy se recuerda el Día del Nutricionista. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo está usted, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos nuestros amigos que nos sintonizan a estas horas de la mañana, siendo las 6:38 minutos. Damos inicio a una nueva edición del informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada. Nosotros ya en cabina en la radio, un poco bastante, como dirían, con frío. La temperatura está muy baja, pero a darle con todo en este... hoy es... ya perdí la cuenta, martes. Hoy es martes, amigos oyentes, así que a trabajar muchísimo, a abrigarnos sobre todo. Y nosotros vamos a estar informándolos en su día a día hasta las 8:30 de la mañana y con esta noticia, por supuesto, del terremoto también
en Colombia, en el país vecino de Colombia, con una cantidad, hasta el momento, de 132 muertos y más de 570 heridos. Ha dejado pues esta catástrofe en el país de Colombia. 7.4 la intensidad de este terremoto. Hace unos meses fue Venezuela, ayer fue Colombia. No sé qué está pasando en realidad con la tierra, pero hay que estar prevenidos y preparados. 6 de la mañana con 39 minutos al respecto, Gonzalo. Para este día viernes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está organizando un simulacro multipeligro y va a ser muy importante que usted, amigo oyente, participe en estas actividades de preparación. La pregunta es, ¿no? ¿Podría ocurrir un movimiento sísmico en nuestra provincia o cerca a nuestra provincia que podría afectarnos? Pues bueno, la verdad es que sí, nadie está libre de la posibilidad de ocurrencias de fenómenos naturales de esta naturaleza, y es que, lógicamente, nuestro país está ubicado en el cinturón de fuego y se habla, amigos oyentes, de la posibilidad de que ocurra un movimiento telúrico de gran magnitud en nuestro país. Lógicamente, no hay una zona específica donde podríamos decir aquí va a ser y va a ser en tal fecha. Bueno, lo cierto es que esta situación que ha ocurrido en Colombia es muy lamentable, muy penoso, la cantidad de personas fallecidas, y seguramente a esta altura usted ha visto ya en imágenes la consecuencia que ha generado este movimiento telúrico, las causas, amigos oyentes, que seguramente también las edificaciones van a ir todavía removiendo para seguir sacando muchas personas todavía fallecidas. Y hablando de sismos, amigos oyentes, en Piura se ha registrado un movimiento sísmico. En realidad, 3 sismos de regular magnitud remecieron la región de Piura la madrugada del día de hoy. En nuestro país también, Gonzalo, hemos tenido un movimiento telúrico, el cual ya se viene atendiendo de parte del Estado peruano, que ha generado también la pérdida de viviendas prácticamente en su totalidad. Y por ende, amigos oyentes, a participar en las actividades de preparación en los simulacros que seguramente su municipalidad, su distrito va a organizar. Bueno, no es para menos, hay que estar preparados, amigos. La tierra está temblando. Justamente estos simulacros son para de alguna manera ponernos en el escenario y saber cómo actuar, ¿no? Que no nos tome por sorpresa. Se sabe que estamos ubicados en el cinturón de fuego y es muy probable que también le toque un sismo a nuestro país. El terremoto de Colombia ha sido de 7.4, ha destruido muchísimas edificaciones. Ya usted habrá visto los videos por TikTok, por diferentes plataformas de redes sociales, y grandes edificaciones se caen, ¿no? Este sismo fue a las 7:34 de la mañana. El epicentro ocurrió en el municipio de San José del Palmar, en el Choco, una profundidad de 103 kilómetros, y bueno, ha provocado pues muchísimos daños en la parte centro y también en la parte occidente del país. Ya muchos países están enviando ayuda. Desde luego nuestro país, Perú, también se ha puesto a disposición a través de la señora Keiko Fujimori. También, por supuesto, se ha puesto a derecho, digamos, para enviar ayuda. El señor Nayib Bukele también está enviando rescatistas. La señora Sheinbaum también, de México también. Bueno, en realidad todos debemos unirnos porque la está pasando muy muy mal el pueblo colombiano, así como en su momento también lo pasó mal el pueblo venezolano. Y Venezuela también está enviando rescatistas que ya tienen un poco más de experiencia a raíz de lo ocurrido últimamente, pues, ¿no? Sí, pues penoso, ¿eh? La cifra, el número, reiteramos, amigos oyentes, cifra de fallecidos tras terremoto aumenta a 132. El día de ayer el alcalde de esta localidad mencionaba el número de 111 y los heridos también se incrementan a 570 personas. 6 de la mañana con 43 minutos en el informativo Huillaricuy. De la mañana con 44 minutos, amigos oyentes. La cortina musical nos recuerda que muy pronto se viene Quien Estudia Triunfa, edición 2026,
en su 5ª edición. Mucha atención, amigos oyentes, las inscripciones se vienen desarrollando, es hasta el 20 de agosto, reiteramos, las inscripciones para quien estudia Triunfa 2026 es hasta el 20 de agosto. Participan instituciones educativas de 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. Si usted quiere tener mayor información, quiere tener la ficha de inscripción, las bases, nos puede escribir al teléfono de la radio 974-78-2420. Le repito, 974-78-2420. Y por si acaso, el director de su institución educativa tiene pleno conocimiento del desarrollo de esta actividad, ya que se ha podido participar en una reunión donde estaban todos los directores de educación secundaria de la provincia de Cotabambas, a quienes se les ha podido ya hacer la explicación correspondiente del desarrollo de Quien Estudia Triunfa, edición 2026. Muy bien, 6 de la mañana con 45 minutos. Están todos cordialmente invitados a esta 5ª edición de Quien Estudia Triunfa 2026. Va a estar muy bonito este concurso. Van a haber muchos premios también para los ganadores, así que anímense a postular. Las bases ya están en el Facebook de Radio Surfy para que usted pueda hacer lo propio y puedan participar de esta 5ª edición. 6 con 45. Un escándalo más para el profesor Pedro Castillo, lo que estamos viendo en las noticias, por el caso de la diputada Catherine Palomino. Catherine, grave este nombre, Catherine Palomino y Pedro Castillo. Un reportaje ha difundido chats de WhatsApp con mensajes ofensivos y amenazas que la diputada habría enviado a familiares del expresidente Pedro Castillo, quien hoy en día está cumpliendo condena en el penal de Barbadillo. Ambos se han pronunciado ya en las redes sociales, pero Catherine Palomino pues se encuentra en un escándalo político tras la difusión de estos chats en los que presuntamente está insultando y amenaza a familiares de Pedro Castillo. Además le exige una indemnización de 300.000 soles a su sobrino. Un reportaje ha señalado que Palomino Casavilca habría agredido verbalmente a un familiar directo del exmandatario con adjetivos despectivos. Según este dominical, los mensajes de WhatsApp fueron enviados, desde el teléfono de la diputada y corresponden hace unos meses nomás, mayo y junio del 2026. La diputada llamó vulgar, fea, cochina e ignorante a una familiar de Castillo, al mismo tiempo que afirmaba ser la pareja sentimental del expresidente, que hoy está recluido en el penal de Barbadillo. Así también escaló el caso judicialmente contra Jaime Vázquez Castillo, sobrino del expresidente, a quien la legisladora le envió cartas notariales, Y además han dicho que la señorita diputada dijo que no lo van a alejar de Pedro Castillo, no lo van a sacar de su vida. Al parecer tiene algún tipo de romance, Y frente a estas declaraciones, la diputada Catherine Palomino ha dicho que rechaza el contenido del reportaje y que niega que los mensajes hayan sido enviados desde su celular. Es falso, dice que mi persona haya escrito lo difundido y señaló que acudirá ante el órgano competente para hacer valer sus derechos. Y ha dicho que no tiene nada que ocultar ni ha incurrido en actos ilegales o inmorales y cuestionó los señalamientos o difundidos en su contra, a los que calificó de miserables, infundios y ataques. Así está la situación con Pedro Castillo y esta nueva señorita que ha aparecido en su vida, Catherine Palomino, que al parecer sería su pareja sentimental. Bueno, esto pasa en política, ¿no? Pero ¿qué respalda todas estas conversaciones? El hecho de que la señora ya parlamentaria, o señorita, ¿no? Señorita, por la foto, pues, presumo. El hecho es que ella tiene el registro de visitas con mucha frecuencia a Barbadillo. Entonces ahí como que la situación cambia, ¿no? Digamos, si fuera alguien del partido, alguien cercano al profesor, pues bueno, lo va a visitar, ¿no? Va a visitarlo, a acompañarlo, a conversar un poco con él, pero los chats
también es una muestra de que la señora Catherine Palomino ha estado visitando con bastante frecuencia, muy fuera de lo normal, al profesor Pedro Castillo Terrones. Bueno, pareja sentimental aparentemente del profesor Pedro. ¿Qué diría la señora Lilia Paredes? Que está en México. Está en México, ¿no? Vi un video el día de ayer, no sé de cuándo es, pero la señora habla sobre el tema de su trabajo, ¿no? Que viene trabajando, que viene haciendo los esfuerzos necesarios. ¿Está trabajando? Es lo que dice. Bueno, a que sea cierto o no sea cierto, eso sí, no nos tendríamos que averiguar más. Porque hay un informe también donde indica que Lilia Paredes recibiría $10,000 mensuales. Tiene guardaespaldas y choferes particulares en México. Y justamente habla sobre ese tema y dice, no, es mentira que a mí me estén dando $10,000 mensuales. No, acá es el peso, yo trabajo, yo conocí este sitio y gracias a ello yo estoy manteniendo a mi familia, a mis hijos, dice. Pero bueno, hay otra información en relación a ese tema, Gonzalo. Sí, no, $10,000 estaría recibiendo, y ojo, que le habían puesto guardaespaldas y choferes particulares, estos privilegios que en su momento se los otorgó pues el presidente de México, el señor López Obrador, ¿no? Manuel López Obrador, y que en su defecto pues continuaría con esta nueva presidenta, la señora Sheinbaum, en México. $10,000, imagínese usted, ¿no? Pero han hecho todo un reportaje, Gonzalo, ¿no es cierto? Y esto lo están respaldando con imágenes. Sí. No es que solo se presume, sino en imágenes se puede ver justamente a la señora Lilia Paredes con seguridad, bajando de un vehículo, digamos, de alta gama, ¿no? En todo caso, bueno, ¿en qué quedará a parar esta situación? Muy bien, 6:51 a.m, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 11 de agosto de 2026. Mañana ya aquí en cabinas, don Guillermo Richarte y el señor Hernán Zulca. Estamos en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana para hoy, martes 11 de agosto. Si aún no estás preparado para hacer grandes cosas, haz cosas pequeñas con grandeza. Con 52, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente: Día del Comunicador Social. Feliz día entonces, Javier Chequia, ¿no? Feliz día, Gonzalo. Claro, es hoy, ¿no? Sí, pues, es hoy. ¿Y alguien lo sabe? Bueno, es hoy, sí, 11 de agosto. Sí. Día del Comunicador Social. Feliz día para todos los comunicadores sociales de esta casa emisora y también de las vecinas, ¿no? De nuestros amigos de Malmaña, de Radio Poder Chasqui, de... ¿cuál más hay? Bueno, está también Radio Ticapayana, está Radio Chalhuahuacho, Radio Malmaña, Poder Chasqui, Guaira, Radio AA en el distrito de Aquira y todas las emisoras, ¿no? Y a todas las personas que se dedican a hacer comunicación social. Muy bien, un día como hoy se celebra también el Día del Nutricionista. Ojo, en Perú se celebra el 6 de agosto y a nivel de Latinoamérica el Día del Nutricionista se conmemora el 11 de agosto. 11 de agosto, muy bien, Día del Nutricionista. Un saludo para Charlotte Izquierdo. Para Pamela Salazar. Que siempre están atentos a apoyarnos en el informativo Huillaricuy. Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1825, la Asamblea reunida en Sucre, esto en Bolivia, adopta para el Alto Perú la denominación, escuche bien, de República de Bolívar. Origen de la República de Bolívar, en este caso el Libertador siempre consideró el altiplano un área estratégica determinante para el control de la totalidad de la América hispana en Sudamérica y había definido la capital de la paz para esa América unida que soñaba.
O sea, Bolivia siempre fue Perú, ¿no? El sí, Alto Perú. Sí, eso sí, siempre se ha sabido, ¿no? Era un pedazo de nosotros. Sí, pues. Pero bueno, ya no. Año 1915, José Pardo, un día como hoy, es proclamado presidente del Perú. 1938 se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. Año 1941 se da el combate de Pantoja y Rocafuerte. 1960, inauguración del Museo Pre-Incaico Guayamarca en Huancapán de Azúcar de San Isidro. En el año 1969, un día como hoy, se realiza el primer trasplante renal en el Hospital Naval del Perú. 1989, descubren mural de las Tentaciones de Santa Rosa. Y en el año de 1994 se libera a 10.000 ayanincas peruanos en poder de Sendero Luminoso. Todavía retuvo a otros 5.000. La gente se ha olvidado de esto, ¿no? De la masacre que hizo los terroristas a los ayanincas. La cantidad de personas que han matado los terroristas. 2012, un día como hoy, en Irán, 2 fuertes terremotos de 6.4 y 6.3 grados sacuden el noroeste del país, destruyendo 3 pueblos, dejando 306 muertos y daños también en Armenia y Azerbaiyán. Vámonos al año 2019. Un día como hoy se realizan las elecciones primarias de Argentina. 2024, tras 17 días de actividad deportiva, finaliza los Juegos Olímpicos de París 2024, terceros realizados en dicha ciudad en 124 años. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Seis de la mañana con 56 minutos. Estamos en el informativo Willaricui, Guaracocha alienta pistuco y mamita alienta pistuco y Guaycaipane alimpestosca. Hoy es martes 11 de agosto de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y en un ambiente de entusiasmo y expectativa, Las Bambas colocó la primera piedra para la construcción de un nuevo local multiusos en la comunidad de Antuyo, distrito de Tambobamba. La ceremonia contó con la participación de autoridades comunales y población, quienes destacaron la importancia de contar con un espacio propio y adecuado para sus actividades sociales, culturales, educativas y comunales. 6 de la mañana con 57 minutos, la Municipalidad Provincial de Cotabambas ayer desarrolló con éxito el primer concurso familiar Mi Familia se Alimenta Saludable, una actividad que buscó fortalecer las prácticas de alimentación saludable, promover el consumo de alimentos ricos en hierro de nuestra zona y contribuir a la preservación de la anemia, en este caso la prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil, donde hubo concurso de bebé gateadores, concurso de bebé mamoncito, concurso de bebé caminantes y muchas otras actividades. Saludos para la bebé, 6 de la mañana con 58 minutos. La Municipalidad Distrital de Mara invita cordialmente a toda la población a participar del primer Festival Agropecuario, Gastronómico y Artesanal Pisacasa 2026. Esto se va a llevar este jueves 13 de agosto en el centro poblado de Pisacasa. Van a poder participar del juzgamiento de ganado vacuno, juzgamiento de ganado vino, exhibición y juzgamiento de animales menores, concurso del Cuy Fashion y venta y degustación de la deliciosa gastronomía típica de la zona. 6:58, gracias a todas las personas que se conectan a través de transmisión de Facebook. En breve la lectura de sus comentarios.
6,58. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho fortalece la producción ovina con la entrega de semillas de avena, fertilizantes a los criadores de ovino de 27 comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Este importante apoyo contribuirá a mejorar la disponibilidad y la calidad de forraje, favoreciendo una mejor alimentación y mayor productividad de nuestros rebaños, lo que nos permitirá avanzar hacia un desarrollo sostenible. Vamos con más titulares en el plano local. 6 de la mañana con 59 minutos. Productores frutícolas de Coyurqui realizaron una visita de pasantía al distrito de Lucre, esto en la región Cusco, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las experiencias de productores dedicados al cultivo de durazno. Durante la jornada visitaron el Fundo Casa del Águila, donde pudieron observar las prácticas aplicadas en el manejo, producción y cuidado del durazno, así como conocer las experiencias de los productores locales y las técnicas que vienen contribuyendo a mejorar la calidad y productividad de este cultivo. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Más información en el plano local. Se viene la 12ª Feria Regional Tambobamba 2026 en el campo ferial Parcopampa. Esto en Tambobamba, del 20 al 22 de agosto. La invitación está hecha para todos los productores agropecuarios de la provincia y también de la región sur del país. Auspicia la empresa minera Las Bambas. 7 de la mañana en punto. Buenos días a los que recién se conectan a nuestra señal. Este es el informativo Huillaricui. Vamos con los titulares en el plano regional. Intensifican acciones ante nuevo caso importado de sarampión y llaman a vacunar a niñas y niños. En un trabajo conjunto entre el gobierno regional de Apurímac, a través de la Direza y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, se dio a conocer que se ha reportado un nuevo caso de sarampión en la región, por lo que se vienen intensificando las acciones estratégicas para proteger la salud de la población. 7,1. En el marco del compromiso del gobierno regional de Apurímac con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo desarrolló la 7ª sesión ordinaria de Comité Directivo Regional para Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, con la participación de las instituciones integrantes del comité. Y un joven cusqueño perdió la vida ahogado en los baños termales de Conoc, en Curahuasi. El último fin de semana, una familia procedente del Cusco denunció una presunta falta de protocolos de seguridad y atención de emergencias en los baños termales de Conoc, esto en el distrito de Curahuasi, luego de que un joven de nombre Kevin Cuba, de 32 años de edad, perdiera la vida tras ahogarse en una de las pozas del conocido balneario. Aparentemente en estado de ebriedad. 7,2. En Cusco, mujer muere acuchillada por defender a su hermana de brutal agresión. Una fiesta terminó en feminicidio en Cusco, donde un sujeto atacó a cuchillazos a su expareja y a los familiares de esta, quienes la defendieron de una brutal golpiza. Lamentablemente, la hermana de la mujer falleció producto del feroz ataque. Y hayan cerca de 100 kilos de cocaína en una ambulancia que trasladaba a un paciente hacia Ayacucho. Cerca de 100 kilos de presunta droga fueron hallados al interior de una ambulancia que trasladó a un paciente desde Quimbiri, en el Cusco, hasta el Hospital Regional de Ayacucho. La intervención se produjo luego de que personal de inteligencia y del Grupo Terna recibiera información sobre el presunto traslado de la carga ilícita. ¿Qué hacía? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la justificación? Suero. Suero en polvo. Suero en polvo. Sí. ¿O era talco para los pies? 7,3. Vamos con más información. La Municipalidad de Arequipa coloca tarifarios en buses mientras transportistas protestan. La Municipalidad Provincial de Arequipa comenzó este lunes a colocar stickers con el tarifario de 1 sol para pasaje adulto en unidades de 6 empresas de transporte urbano, mientras un grupo de transportistas protestaban contra esta disposición frente a la Gerencia de Transportes y la sede de la Comuna Provincial. ¿Está bien 1 sol, Gonzalo?
En Cusco está $1.20, ¿ah? Sí, Por bueno, si hay que acaso. ver el precio del combustible también. Y es ¿no? que ahora el combustible también subió. Sí, hay que... Se están peleando en Arequipa, ¿ah? Sí, pues, transportistas, pasajeros, se están peleando El porque, costo- claro, la gente paga un sol y el transportista no quiere. Claro, ahora el costo del combustible en Arequipa en relación a la región de Cusco es más caro. En Arequipa cuesta más. Está 22... Por lo menos 1 o 2 puntos más. Está 22 soles, 22.50, he visto que está la gasolina en Arequipa, 23 de repente, pero claro, habría que analizar, ¿no? Un sol, no sé si es correcto, Sí, ¿ah? bueno. Ya no sé. No sé si Yo ya ando- es rentable para los... Yo ando en moto, yo. ¿Usted anda en moto? Sí, yo ando en moto. ¿Su moto de qué marca es? Es una Renegade, Ah, mira. sí, una Renegade. Pero no, ando en moto, ¿ah? Igual, claro. con cuidado siempre. Me estaba acordando, he visto en Chalhuahuacho, No. he visto en Chalhuahuacho, amiguito, Ujú. tú de Chalhuahuacho, o amiguita o mamita, si tu hijo tiene moto, dile que se ponga casco. Sí, ¿no? por lo que menos, use el casco, sí. ya. Y también que no estén pues 4 en una moto, Javier, 3 Sí. en una moto. Sí. Y no es que Chalhuahuacho tenga pista tampoco, Ajá. ¿no? Es tierra. Es trocha, pues. Trocha, ¿no? Y a veces está medio mojado, la moto resbala. Para los que Ujú. manejan motos saben que la moto resbala, así que muchísimo cuidado con los motociclistas, por favor, y usen casco. No sé, está de moda creo andar sin casco. Y como no hay policía de tránsito en Chalhuahuacho, Sí, pues. no hay quien los obligue, ¿no? A usar este medio de seguridad, este EPP, para que puedan salir ilesos en caso, Dios no quiera, tengan ahí Ujú. algún accidente. Por favor, cuídense, por favor. 7 de la mañana con 5 minutos, abandonan a un recién nacido en un terreno abandonado en Arequipa. Pero yo no entiendo por qué. Un recién nacido fue encontrado abandonado en un predio deshabilitado en la Asociación Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Cerro Colorado, luego de que un vecino, Gustavo Yaique, escuchara el llanto del bebé y acudiera al lugar para verificar lo ocurrido. Ay, ¿cómo es que estamos llegando a este punto, amigos oyentes? 7:5 en Puno, joven universitario desaparece tras viajar a Juliaca hace más de 3 semanas. André Luis Rodríguez es un joven universitario que viajó de paseo a la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, a mediados del pasado mes de julio. Su madre, Liliana Rodríguez, dio el comunicado a los medios nacionales para reportar su desaparición y solicita un apoyo a las autoridades de dicha región y que justamente amplíen la búsqueda. En la región de Puno, este tema del mes de agosto, el pago a la Pachamama, el suyo, tenga mucho cuidado, ¿eh? Yo iba a decir que de repente se ha escapado con la enamorada, algo así, pero bueno, si es mes de agosto, mes de la Pachamama, No, esas cosas ocurren. y por Gonzalo, ahí hay pasan. minería Sí, ilegal, pues, ¿no? sí. Hay Parece min- broma, pero ocurren esos casos. Hay minería Gonzalo. ilegal por ahí, pues, ¿no? Y creo que hacen práctica de algunos rituales un poco extraños. Ojalá, Dios quiera que no sea así, y ojalá pueda aparecer pues este joven universitario, André Luis Rodríguez. Vamos con más titulares. Delincuentes colocaron explosivos a 2 cajeros automáticos dentro de un grifo, esto en el cercado de Ica, lo que provocó que aproximadamente 109.000 soles quedaran esparcidos en la vía pública a raíz de la detonación. El hecho ocurrió en vísperas, cuando 2 sujetos con enterizo azul y pasamontañas llegaron a la estación de servicio, colocaron el artefacto explosivo en el interior de la caseta donde estaban los cajeros y lo dinamitaron. Tremenda idea para sacar dinero. Bueno. 7 de la mañana con 7 minutos, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano regional, más de 2.500 viviendas resultaron destruidas e inhabitables tras los últimos sismos, esto en Junín. El INDECI registra hasta el momento 22 réplicas desde el sismo del pasado 18 de julio, entre ellas la registrada el último jueves en Chupaca de magnitud 5.0. Un total de 2.521 viviendas quedaron destruidas o inhabitables tras los últimos sismos registrados en la región de Junín. De acuerdo con el último reporte del INDECI, 471 viviendas quedaron destruidas, mientras que 2.050 inhabitables. 7 de la mañana con 8 minutos en el informativo Huillarico, y 7 con 8. Vamos con los titulares en el plano nacional. La Cancillería anunció la muerte de 11 peruanos en el conflicto ruso-ucraniano.
De acuerdo con el comunicado, se trata de compatriotas que fueron víctimas de reclutamiento forzado para prestar servicios militares a Rusia como parte del conflicto que lleva dicha nación con Ucrania. Adicionalmente, también desde Torre Tagle se reportó que otros 114 peruanos se encuentran desaparecidos y que 3 fueron capturados por el ejército ucraniano. 7:8, no se puede indultar a Toledo, dijo ministro de Justicia, descarta beneficio para el exmandatario. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, descartó otorgarle el beneficio de indulto al exmandatario. Dijo lo siguiente: no se puede indultar a Toledo, señaló durante una entrevista para un medio de comunicación nacional. Sin embargo, no se descartó que se pueda evaluar si se colabora que tiene, o en este caso, si también se corrobora que tiene una grave enfermedad o su estado de salud esté totalmente resquebrajada. Y diputado de Obras que denunció el robo de sus pertenencias en el Congreso dice que no recibe respuesta de la Oficialía Mayor. Los diputados Víctor Piñán y Raúl Camargo del Partido Cívico Obras denunciaron ante las autoridades administrativas del Parlamento que en los últimos días sufrieron sendos robos de sus pertenencias en las propias oficinas legislativas. Por otra parte, Harvey Colchado puso a su cargo a disposición en la Comisión de Ética tras pedido de prisión efectiva en su contra. La Comisión de Ética de la Cámara Baja quedó instalada este lunes. Durante la sesión, Harvey Colchado, de Ahora Nación, puso su cargo a disposición del Pleno luego de que la Fiscalía solicitara 9 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Y atención con los feriados en el Perú. A ti que te gustan los feriados, el Ministerio de Economía y Finanzas corrige propuesta y anuncia que se trasladarán a los lunes para no afectar la actividad productiva de empresas. El MEF cambió de fórmula para poder reorganizar los feriados. Tras plantear inicialmente que estas fechas se trasladarían a los viernes, el titular del sector, Elmer Cuba, señaló ahora que la propuesta es mover al lunes más cercano aquellos feriados que caigan entre martes y viernes. 7:11, la bancada de la Cámara de Diputados del Buen Gobierno presentó un proyecto de ley de autoría de la legisladora Rosana Ayarza, que propone derogar la ley número 32645 que dio origen al Colegio Profesional de Artistas del Perú. Esta iniciativa legislativa busca dejar sin efecto de manera definitiva la creación de dicha institución gremial aprobada el pasado 13 de junio de 2026 por el Congreso Unicameral. Y atención, la FAP, la Fuerza Aérea del Perú, alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones en terreno donde se realizará la misa del Papa León. La Fuerza Aérea del Perú alertó al gobierno regional de Lambayeque acerca de la presencia de remanentes de explosivos y municiones en el terreno de las Pampas de Reque, que son 3.000 hectáreas, que fue elegido para la misa del Papa, que podría congregar a más de 1.5 millones de fieles. 7:12, Martín Vizcarra, escuche bien, cambian la conformación de sala que evaluará la apelación del expresidente contra su condena. El exmandatario Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio. Y atención, Ahora Nación, el partido Ahora Nación plantea crear una comisión investigadora sobre muertes en protestas durante gobiernos de Boluarte y Gerí. La moción parlamentaria propone indagar decesos y presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026. El documento pasará primero por Junta de Portavoces. 7:12 a.m. Más información en el plano nacional. Diputado Jair Manrique dice que el caso de Catherine Palomino, entre comillas, la amante del profesor Pedro Castillo, debe investigarse en la Comisión de Ética Parlamentaria. El diputado de Ahora Nación consideró que Palomino debería dar explicaciones a su partido Juntos por el Perú tras ser acusada de insultar y amenazar a parientes del expresidente Pedro Castillo.
7 de la mañana con 13 minutos. La candidata a la alcaldía de Lima por el APRA calificó de inconstitucional la postulación de Rafael López Aliaga como regidor. Él tiene miedito, creo. Mónica Yaya cuestionó que López Aliaga postule como primer regidor por Renovación Popular y sostuvo que dicha candidatura constituiría una reelección encubierta. 7:13. Todo lo que se sabe sobre el escándalo que implica a la diputada Caterín Palomino y a Pedro Castillo. Un reportaje difundió chats de WhatsApp con mensajes ofensivos y amenazas que la legisladora habría enviado a familiares del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Ambos se pronunciaron en redes sociales. Y atención, el grupo Armonía 10 tuvo que interrumpir su concierto tras reportarse disparos en la plaza cívica de Manchay. Armonía 10 interrumpió su presentación en esta plaza luego de que se reportaran varios disparos en el lugar. El hecho generó pánico entre los asistentes y obligó a cancelar el concierto. Son las 7 de la mañana con 14 minutos en el informativo Huillaricui. Revisamos los titulares en el plano internacional. Hasta ayer se ha elevado al menos a 132 la cifra de fallecidos en Colombia, producto del terremoto de magnitud 7.4 que tuvo lugar en el departamento de Choco. El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer, según el último reporte de las 12:30 de la noche de Colombia, el balance actualizado por este sismo: 132 fallecidos, 570 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 86 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados y 18 centros de salud averiados, 6 aeropuertos afectados. Y Venezuela ofrece a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria tras el terremoto. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que están dispuestos a enviar brigadistas y ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto de 7.4 grados que remeció Colombia el día de ayer. 7:15. Mientras tanto, el número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó 6.301 personas, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas ayer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Él, también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 7.300, en este caso 56 personas han sido atendidas en hospitales. Y la gigantesca placa bajo el Pacífico, que amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos por supuesto el Perú y Colombia, puede generar grandes terremotos. Una colosal estructura tectónica yace bajo el Océano Pacífico Oriental e impacta de forma directa al litoral occidental de Sudamérica. La interacción entre las masas terrestres desencadena una intensa actividad sísmica en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, zonas donde convergen diversas placas con altos niveles de tensión interna. Ante aquel panorama, el Instituto Geofísico del Perú señala que la sismicidad está estrechamente relacionada con este proceso geodinámico. Salud. Pachú, ¿no? Cuidado, cuídese de la gripe. Ya 2 veces, 3 veces, ya escuché. Cuídese de la gripe. Cuidado. Está mutando la gripe. 7 de la mañana con 17 minutos. Por otra parte, en el plano internacional, increíble hallazgo en Sicilia. Buceadores encontraron por casualidad restos de una embarcación romana naufragada hace 2000 años. 2 buceadores localizaron de forma fortuita restos de una embarcación del siglo todavía 2 o primero antes de Cristo, cargados con cientos de ánforas a 46 metros de profundidad en las costas de Mazara del Bayo, esto en Sicilia. Y atención, a temblor en Chile, hoy 11 de agosto. Se ha sentido un temblor en el país vecino de Chile. Autoridades alertan que habrán réplicas en el país. 7 de la mañana con 18 minutos en el informativo Huillaricui.
La información en el plano deportivo, en un partidazo, Perú venció 3-1 a Filipinas y está a un paso de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17. El día de ayer usted, Gonzalo, estaba apreciando este encuentro. No lo vi. William Guamán, que él siempre está atento a los deportes, sí. Prendió, pero no, estaba, no entendía qué estaba. Al final yo logré ver ¿Sí? que ganó, ¿no? Ganó Perú. Ajá. Qué bueno. Ayer justo estaban encendiendo el televisor para ver este partido y al parecer fue un partidazo. Sí, pues. Sí. El primer set se mostró parejo, ¿eh? De hecho, tan igualado estuvo que llegaron empatados hasta los 22 puntos. Es aquí donde Perú sacó una pequeña ventaja, pero no la pudo mantener, cayendo por 28-26. Pero le toca jugar, entiendo, la Catedral, me he explicado, ¿no? Le toca jugar con China, ¿puede ser? Ah. Creo que sí. Vamos, arriba Perú, sub-17, vóley, final. Mundial. Sí. O sea, vamos bien, Gonzalo. Bien, vamos, no es Perú. Un campeonato, ¿eh? Estamos en el Mundial. ¿ya? Estamos en el Mundial de vóley sub-17. Vamos, Perú. Entre otras noticias, vamos con más titulares del deporte. Universitario, desde la salida de José Carabalí, estuvo en la búsqueda de un nuevo lateral izquierdo y ya lo encontró en Jorge Abdiel Gutiérrez. Se pudo conocer que la U llegó a un acuerdo para que el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez se sume al equipo que dirige el entrenador Héctor Cooper. Llegará en condición de préstamo procedente del Deportivo La Guaira. 7:20, Germán Carti. Así es, vuelva al fútbol profesional a los 58 añitos. Germán Carti, ganador de la Copa Sudamericana del 2003 y posteriormente a la Recopa. Actualmente Germán Carti tiene 58 años, ¿no? Conocido como la Avestruz. Este último no impide que se mantenga en actividad. Es más, fue anunciado como flamante fichaje del Club Deportivo Juventud Huracán, elenco que juega en la Liga 3, la tercera división del fútbol peruano. Yo he jugado con Germán Carti, ¿ah? ¿Jugó? Sí. ¡Qué lujo! Hace unos, 18 años más o menos. ¿Así? Sí, ya estaba bueno, él ya había sido figura, pero ya estaba ya... De bajada. Estaba jugando en el Total Clean, Germán Carti. El Total Clean, claro. Sí, estaba jugando en el Total Clean y una persona bien, o sea, tenía un físico para la edad que tenía en esa época, creo que tendría 40 años, ¿no? 30 y tantos, 40, pero estaba bien... Claro. Bien parado el tío todavía jugado. Germán Carti. La Avestruz, ¿no? Sí, pues. La Avestruz. Sí. 7:21, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas en el informativo Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuamba cantidad desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor de John Cruz de acá de Fito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanché saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya guaño, caj pasto, pues lo paron checa, mana retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocupamos ahí cura ponina, y chuntagamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya millar que Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni spalata, no hay con la está igual que era. Camina con Cupacha y mapaj kan hatishan pospolota. Pai pa on este che ishat kanas y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiku.
anche chirik controlanak se anche chirik son conch manche hatun charing marik lakiku Sapanca comunidad Zapalikuiman autores conata seguramente Sapan comunidad conata autores en Chicona che amigo en Chicona sanción miscata ciudad de Chinche y con hacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las canjes por Sapan las canjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia. Es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras, va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto, en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfuy. Sin más que fomentación folclorista, costumbrencista,
región Nismanta, las comunidades altoandinas de San Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 29 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Gracias por participar y hacer sus comentarios en el informativo. A ver, Yachtamasicona y Maningu, usted tiene la posibilidad también de participar en el informativo Huillaricuy, ¿ya? Eulogio Fuentes Pacocha dice lo siguiente: señores de Radio Surfui, buenos días, quiero hacer llegar mi queja al respecto sobre polvadera por Molinopampa, por ambas vías. Demasiado polvo y nadie dice nada. Año en año la misma cosa. Y más tránsito de carros de la empresa. No solo eso, dice. A ver, sigue haciendo su comentario. Abajo también dice: en la vía hacia la orilla del río parecen garaje, carros de empresa full estacionados. A partir de las 5 p.m. los carros están estacionados. Perfecto, gracias por su comentario. Y este llamado fundamentalmente se va para la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Por favor, el regadeo de toda esta zona, de todo lo que es Molinopampa, lo que es el centro de salud, la institución educativa Gran Amauta, la institución educativa primaria, corresponde a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Se les ha entregado 2 cisternas de agua. Sí. Hay que darle uso, por favor, señor alcalde. Vamos a seguir leyendo comentarios más adelante. Emita su comentario. Estamos en Facebook en estos momentos. Nos encuentra como Radio Surfui y también tiene el celular de la radio a su disposición. 974-782420. El momento es ahora. Si quiere hacer alguna denuncia pública, algún comentario, puede llamarnos. 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos enlazados ya vía telefónica con Oscar Cáceres, que nos va a hablar sobre algo muy importante que toda la provincia de Cotabambas debería tener conocimiento. El libro Toro Pucllay o Jaguar Fiesta, tradición y memoria del distrito de Coyurqui. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días. En primer lugar, siempre saludar a todos nuestros radioyentes que nos escuchan a través de Radio Surfui. Y en segundo lugar, manifestar con bastante placer y sobre todo con bastante alegría que la Municipalidad Distrital de Coyurqui ha hecho una publicación muy importante en el sentido cultural. Sabemos todos, por cultura general, una de las obras icónicas y más grandes que escribió justamente José María Arguedas, denominada Jaguar Fiesta, que tiene una explicación literaria. Hoy la Municipalidad Distrital de Coyurqui ha hecho una publicación que lleva el mismo título, pero tiene una explicación sobre todo etnológica, antropológica y sobre todo una base histórica. Más allá de hacer referencias literarias, este libro hace el esfuerzo de explicar el origen, el significado y la simbología de una hermosa tradición del Jaguar Fiesta. En ese sentido, ya se ha hecho una distribución regular de este libro que explica cómo nuestra tradición se ha ido manteniendo en el distrito de Coyurqui hasta el último de sus días. Pero más allá de ser patrimonio de acá del distrito de Coyurqui, es un patrimonio en el sur del Perú, porque Jaguar Fiesta, según la investigación que hemos desarrollado, se ha desarrollado en distintas partes del sur del Perú. José María Arguedas lo ubica
en Puquio, se desarrolló también Yaguar Fiesta en Chalhuanca, en Paruro, en Huanoquite, en Cotabambas, Tambobamba, pero de manera muy especial se desarrolló hasta el último de sus días, hasta el 2014, aquí en el distrito de Coyurqui. En ese sentido, ya se tiene el libro publicado, impreso, y seguramente en los próximos días estaremos haciendo una presentación a nivel de la provincia, y con una mayor gestión se estará haciéndose también una presentación en la ciudad del Cusco. Perfecto, bueno, estaremos atentos a esas presentaciones, Oscar. Es importante también que en el Cusco conozcan un poquito más sobre Coyurqui, sobre esta tradición, ¿no? Sobre el Toro Pucllay o el Yaguar Fiesta, y seguramente van a tener información adicional a lo que en algún momento, Oscar, nos cuentan o nos han manifestado en el colegio, ¿no? Que es una historia bastante básica, no con mucho detalle, pero imagino que en este libro podrán encontrar información que normalmente no se cuenta o no se publica. Así es, así es. El libro, más allá, como ya lo había manifestado, de hacer un esfuerzo de interpretación literaria de lo que escribió José María Arguedas, y narra pues en su novela Yaguar Fiesta cómo las comunidades participan en la captura del misito, y finalmente estas comunidades campesinas las llevan para hacer un espectáculo taurino, ¿no? Bajo la resistencia de ciertas autoridades, del subprefecto, el alcalde, el cura, quienes se oponen a través de una circular que había salido por parte del gobierno nacional, donde solamente tenían que participar toreros profesionales. Pero sin embargo, José María Arguedas, dentro de la novela, relata, ¿no?, que este acto taurino denominado Yaguar Fiesta en otros lugares se desarrolla con la presencia del cóndor o del dios andino, ¿no? Entonces, esa versión literaria que explica José María Arguedas, en nosotros, como historiadores, antropólogos, sociólogos, el equipo que trabaja dentro de la municipalidad, ha hecho el esfuerzo de hacer una indagación histórica, etnológica, en el sentido de que esto tiene pues una explicación histórica, a partir de cuándo, cómo, por qué se desarrolló. Inclusive en un inicio, nuestra hipótesis era pues de que este acto cultural obedecía, ¿no?, a la iniciación después de la reforma agraria, ¿no? Porque finalmente la clase indígena se libera pues de la clase gamonal y quería simbolizar su libertad a partir del Yaguar Fiesta, y eso no es así. Eso no es así. En el libro está explicado que esto todavía es mucho más anterior y que todavía nace con la patria, ¿no?, con el proceso de la independencia, ¿no?, donde finalmente la cultura andina se libera de la cultura española, ¿no? Entonces, el libro es interesante, tiene bastante bibliografía, tiene bastante, se podría decir, explicación en torno al sentido de la representación del Yaguar Fiesta y cómo en la actualidad todavía aún subsiste, a pesar de las restricciones que hay, ¿no? Porque en la actualidad ya no se puede capturar al cóndor por obvias razones, se entiende, pero sin embargo la actividad tradicional todavía persiste, todavía sigue vigente, porque hay protocolos culturales que aún se mantienen dentro del desarrollo de la festividad. Entonces, en este ámbito de explicación, lo que yo tendría que decir es de que el libro está abundantemente explicado bajo el rigor científico, porque han participado profesionales de muy buena formación profesional, y estoy seguro les va a encantar. Sobre todo exhortaría pues a los jóvenes a que puedan leer este libro y de esa manera conocer y empaparse un poco más sobre nuestras costumbres y tradiciones de acá de la provincia de Cotabambas. Oscar, nos comentan al WhatsApp de la radio, aquellas personas que realmente están interesadas en poder leer este libro, ¿cómo pueden hacer para adquirirlo? Mire, hemos hecho una distribución acá todavía en el distrito de Coyurqui. Estamos haciendo la gestión para hacer una presentación en la provincia de Tambobamba y posteriormente en Cusco. Entonces, a estar muy atentos al día de la presentación, porque ese día
el alcalde, el profesor Fris Valencia Bárcena, seguramente va a ser una distribución. Pero ya en estos días estamos coordinando también con la misma autoridad para que se haga una distribución institucional, ¿no? Tanto a municipalidades, bibliotecas, instituciones representativas, y de esa manera también puedan tener un ejemplar de la producción que acaba de desarrollar la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Correcto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Felicitaciones también por la publicación de este libro, Toro Pugllay o Yaguar Fiesta, Tradición y Memoria del Distrito de Coyurqui. Aquí en Radio Surfui hay más de un interesado que ya quiere leer este libro. Seguramente habrá la oportunidad más adelante. Oscar, te agradecemos por este enlace. Excelente, a ti, muy buenos días. Un abrazo enorme. 7 de la mañana con 38 minutos, ahí está el libro Toro Pugllay o Yaguar Fiesta. Ojalá podamos tener un ejemplar aquí en cabina de radio para poder leerles un poquito acerca de la historia de Coyurqui y de esta tradición que es el Yaguar Fiesta. Vamos a leer más comentarios que tenemos en el Facebook. Recordarles, estamos transmitiendo en vivo en el Facebook. Un abrazo para todos, para los diferentes distritos, para las comunidades que ya están trabajando desde tempranito. Un abrazo para ellos. Siempre están en sintonía del informativo Willaricui, ¿eh? Siempre que voy por las comunidades, Javier, dicen, sí escucho el informativo Willaricui temprano. Sí, pues sí, tempranito, ¿no es cierto? Un abrazo para ellos. Sí, pues tenemos comentario a través de transmisión de Facebook. El saludo para Carlos Moriano Guaigua. Nuestro amigo Carlos Moriano. Defensa, ¿no? Claro, defensa. Impasable, ¿eh? ¿Qué dice? Saludos, estimados amigos de Radio Surfui y el team ganador. Faltas tú, Carlos, para completar ese team ganador que dábamos cátedra de fulbito, ¿eh? Un abrazo desde las alturas de Compañía Minera Crespo. Sigue ahí. Desde las alturas. En Minera Crespo. ¿Cómo están las cosas en Minera Crespo? Hay de hecho nevada a esta altura, a esta hora de la mañana. Debe estar bien frío. A ver si Carlitos nos compartes una fotito, a ver cómo está la zona por ahí. Hablando de fútbol, Gonzalo, le comento que hay dos nuevos chicos, dos talentos que estoy conversando con ellos, que son parte de la gerencia y podrían sumarse al poderoso equipo de comunicaciones. ¿Sí? Sí, en todo caso, uno más y ya tenemos 4. Ya tenemos ya equipo para volver a divertirnos con nuestros amigos de gestión social. No, por favor, van a sufrir nuevamente. Un abrazo para los amigos de gestión social, para Melvin, para Moisés, para el gato Wilson, para Vicker, para John Juno, para Roger Cisneros, Oscar Villalba. Claro, Moisés Hurtado. ¿Quién más nos olvidamos por ahí? Por ahí Wenceslao, ¿no? El último jale que tienen, ¿no? Claro, también. Bueno, por ahí de repente me estoy olvidando alguno de los caseros de gestión social y para las chicas también, por supuesto, ¿no? Que nos escuchan a través de la radio, están en el carro, en el vehículo, escuchando Radio Surfui y la voz de todos. Seguramente. Y les vamos a hacer recordar gratos momentos, amigos de gestión social. 7:41, vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho. Se viene, amigos oyentes, actividad de preparación, simulacro multipeligro en el distrito de Chalhuahuacho y un poquito de reflexión en relación a los movimientos telúricos que se vienen registrando en todo el sur del país. Uno de ellos, el día de ayer, penoso, amigos oyentes, la cantidad de fallecidos. Lo otro, también importante indicar lo que hace poco pasó en Venezuela, lo que pasó en nuestro país, en Junín. Esto ya es una especie de alarma, creo yo, de la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, en este caso movimiento sísmico, terremoto, quizás de gran magnitud que se pueda registrar en nuestro país. Dios quiera que no eso ocurra. Edilberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Mi querido Javier, muy buenos días, agradecerle por su prestigiosa emisora Radio Surfui, que llega a todos los rincones de nuestro distrito de Chalhuahuacho y asimismo de la región y asimismo también de nuestro Perú entero. Bueno, mi Javiercito, una vez más, el día de ayer hablamos sobre estos movimientos telúricos y justo cuando estamos hablando estaría ocurriendo esta situación en Colombia, que donde tenemos pues 132 muertos, 570 heridos y domicilios o viviendas, departamentos, iglesias, hospitales colapsados.
Es una pena que esto ocurra, ¿no? Así como usted dice, también en Venezuela ha habido lo mismo, y también acá en el Perú, en el centro del Perú, ha ocurrido estas situaciones. Entonces, pues, esto es una alarma clara, y los cambios climáticos que se dan de un momento a otro, es una alarma muy clara que pueda ocurrir en el Perú uno de estos tipos de movimientos sísmicos. Entonces, pues, yo hago un llamado al pueblo del distrito de Chalhuahuacho, por cuanto me corresponde sensibilizar a la población del distrito de Chalhuahuacho como personal y trabajador de la municipalidad en gestión de riesgos y desastres. Hago un llamado a la población del distrito de Chalhuahuacho. Creo que nuestro distrito de Chalhuahuacho es el lugar que tiene viviendas de 4, 5, hasta 6 pisos, ¿no? Que en el distrito de Chalhuahuacho nomás eso se ve. Si nosotros vamos a la ciudad del Cusco, hay pocas viviendas, a la ciudad de Abancay hay pocas viviendas de esta naturaleza, pero acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho, por la situación de los trabajos, ahí acá tenemos ese tipo de construcciones, y sería muy lamentable cuando no estemos preparados para este tema de este tipo de sismos. Entonces, nosotros pedimos desde acá, desde el área de gestión de riesgo y desastre de la Municipalidad de Chalhuahuacho, que este viernes 14 a las 3 de la tarde participemos en este simulacro, que exactamente se va a simular un sismo de 5.1 grados, pero imagínense que en Colombia ha pasado de 7.4 grados. Imagínense los que están viendo los medios de comunicación, los que están escuchando radio. Esto es una desgracia en nuestro hermano país. Entonces necesitamos que participen activamente todos, en especial los hoteles, por favor. Justamente nosotros, viendo toda esta situación, mi querido Javier, hoy día estoy pasando a todos los barrios un comunicado oficial para que también ellos tomen interés, porque este es un interés de nuestro pueblo. Si no hacemos este tipo de prácticas, vamos a tener lamentaciones posteriores. Entonces no es muy bueno esto. Entonces, por cuanto Chalhuahuacho ha crecido rápidamente y ha crecido no muy ordenado, y tenemos siempre lugares que son muy vulnerables. Entonces, estos lugares tienen que participar activamente. Sé que hay turno de noche, duermen los trabajadores de la empresa minera, no porque están en descanso, no van a participar en este tipo de simulacro. Deberían de participar, porque si esto verdaderamente se daría, esa hora de las 3, o como el día de ayer, en horas de mañana o a mediodía, necesariamente tendríamos que tener fatales por no saber de repente entender este simulacro, o por no saber participar, porque el sueño me ha ganado, el sueño también lo puede matar. Entonces es necesario que en este tipo de simulacro se participe, por más sueño que tengas, por más lo que haya, pero participemos. En especial pido a todos los dueños de los hoteles que ellos tienen que preparar a la gente, que es ahora definitivamente va a suceder esto. Entonces, en cualquier momento se puede dar, y si no estamos preparados, estoy seguro que ya no regresamos a casa, sino que regresamos en un ataúd. Entonces, es muy importante, mi querido Javier, que esto, el día 14, viernes 14, a los sonidos de las alarmas de las cámaras de videovigilancia del distrito de Chalhuahuacho, va a ocurrir. Solamente, queridos paisanos, 10 minutos de su tiempo. Igual a los transportistas, hago un llamado, que 10 minutos pararse, como en cualquier congestión, no hace daño. Y después de eso, normal, la circulación de los carros también. Un momentito que pare el mercado, el terminal terrestre y todos los hoteles, no ha hecho daño a nadie. Eso se llama prepararse. Entonces, hago un llamado, por cuanto, así como en Colombia, en Venezuela, como en Perú está ocurriendo este tipo de fenómenos, esto tal vez en Chalhuahuacho muchos decimos que no podría ocurrir. Cada 200 o 300 años puede ocurrir esta situación, y catastrófico podría ser. Entonces, queridos hermanos de Chalhuahuacho,
queridos paisanos, queridos centros educativos, queridas autoridades, tomemos conciencia en esto que ya que estamos viendo claramente lo que ocurre. Se caen casas, se caen hospitales, se caen viviendas y es una pena que a la fecha todavía por rescatar cuántos tendremos en Colombia. Entonces, queridos hermanos del distrito de Chalhuahuacho, señores de las obras que están trabajando, han visto el día de ayer que en una obra también estaban trabajando y cómo pedían auxilio y los fierros de construcción se movían a cada lado. Entonces, queridos hermanos de construcción civil, también ustedes tomen interés y hay que tener calma y paciencia si esto ocurriera y libremos nuestras vidas. Entonces, mi querido Javier, yo una vez más hago un llamado a la población de Chalhuahuacho y a todas las comunidades y en especial a todos los distritos de la provincia de Cotabambas, por cuanto esto puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que estar preparados, mi querido Javier. Perfecto, Edilberto, es importante reiterar este llamado a la población en general para que pueda participar de estos simulacros, que su única función justamente es preparar a la población ante posibles fenómenos naturales. Edilberto, te agradezco. Por si acaso te comento que el spot también ya está saliendo, está siendo difundido en nuestra estación radial y de esa forma también nos estamos sumando a esta campaña. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, mi querido Javiercito. Agradecerle a la prestigiosa emisora Radio Surfui que llega a todos los rincones de la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 49 minutos, a estar todos preparados para este simulacro, el día viernes, ¿ah? Sí. Viernes. Todos a participar, por favor, tómenlo en serio, miren lo que ha sucedido en Venezuela, miren lo que está sucediendo actualmente en el país vecino de Colombia. Hay que concientizar y hay que identificar pues zonas seguras, también estar con la mochila de emergencia preparada. Nada les cuesta tener ahí en la puerta de la casa una mochilita con lo básico, ¿no? Para en caso de algún desastre puedan agarrarla y puedan salir a salvo. Tenemos ya el lanzamiento del concurso, esta quinta edición de Quien Estudia Triunfa. Quien Estudia Triunfa en su quinta edición, un evento organizado por Radio Surfui, auspiciado por la empresa Las Bambas, ya se lanzó para este 2026. Inscripciones del 7 al 20 de agosto, solamente tienes hasta el 20 de agosto. Ojalá que no pase lo que sucedió con Jactanchis Pataquini, que al último momento, un día después de que ya se cerraron las inscripciones, recién se empezaban a manifestar algunas agrupaciones. Ustedes, señores directores, alumnos, las inscripciones son del 7 al 20 de agosto. Participan instituciones educativas del quinto año de secundaria de la provincia de Cotabambas y también del distrito de Progreso. Si usted desea mayor información, puede llamarnos 974-782420. Les repito, 974-782420. Ya se lanzó la quinta edición de Quien Estudia Triunfa 2026. Las inscripciones solo son hasta el 20 de agosto. Con 51, vamos con más información y definitivamente tenemos que hablar lo que está sucediendo en el país vecino de Colombia, ¿no? Lamentable, al menos 132 personas han fallecido y más de 570 han resultado heridas por este terremoto que tuvo una magnitud de 7.4 que sacudió el país el día de ayer en gran parte de Colombia, donde decenas de edificios han colapsado. Lamentablemente también hospitales han quedado desbordados y varios aeropuertos han suspendido sus operaciones mientras se siguen realizando las labores de búsqueda y rescate. Pereira, que es la capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José de Palmar, en Chocó, fue el epicentro del terremoto
y concentra también lamentablemente la mayor cantidad de víctimas mortales. Tiene solo esta zona 60 fallecidos según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Bueno, lamentable, ¿no? Y las imágenes también son desastrosas. La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los fallecidos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte. Atención, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto que obligó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo 3 días. Y él ha declarado pues la situación de desastre nacional o situación de estado de emergencia también. Solo 3 días de haber asumido el cargo de presidente el señor Abelardo de la Espriella. El terremoto se produjo a las 7:34 de la mañana el día de ayer y tuvo su epicentro en San José de Palmar, esto en Choco. Esto está a una profundidad de 103 kilómetros el epicentro, por eso que ha causado también tanta destrucción. Se ha sentido en Bogotá, en Cali, en Popayán, en Manizales, en Armenia, en Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como también en países vecinos, como el Ecuador, Panamá y Venezuela. El presidente, quien ya ha instalado un puesto de mando unificado para poder coordinar la respuesta a la emergencia, visitó el este de Quibdó, la capital de Choco, donde se reunió con autoridades locales antes de trasladarse a Cali, otra de las ciudades también que han sido más afectadas. Y bueno, según las cifras ofrecidas por el presidente durante su visita en Choco, se contabilizaron 13 fallecidos, 119 heridos y 5 desaparecidos. En Pereira, donde se registra la mayor cantidad de fallecidos, son 60. Los organismos de emergencia trabajan en varios puntos críticos en busca de personas atrapadas bajo los escombros. Y bueno, el aeropuerto también ha quedado destrozado, el aeropuerto internacional Matecaña, que está cerrado por los daños en su cubierta, mientras que los equipos de emergencia atienden además la situación de personas que quedaron atrapadas en el megacable, el sistema de teleférico público de la ciudad. Los hospitales, de Cali han declarado además la alerta roja al encontrarse ya al 100% de su capacidad. Imagínese usted la cantidad de heridos que hay. Los hospitales, las postas, los centros médicos seguramente no se dan abasto. Y lógicamente también muchos de estos centros de salud o centros médicos han quedado derrumbados seguramente por este terremoto de 7.4 grados. Bueno, 456 heridos también en esa ciudad, según el secretario de Salud local, el señor Germán Escobar. Así están las cosas, amigos, en el país de Venezuela, pero nuestro país tampoco se escapa de los sismos. 3 sismos de regular magnitud han remecido en la región Piura esta madrugada. 3 temblores se han sentido, así lo ha reportado el Instituto Geofísico del Perú. Tres sismos de regular magnitud remecieron la región Piura la madrugada de este martes 11 de agosto, así lo reportó el Instituto Geofísico del Perú. A las 3 de la mañana, la región norteña fue remecida por un sismo de 4.9 con un epicentro a 64 kilómetros al suroeste de Sechura. 2 minutos después, a las 3:02 de la mañana, Piura también fue sacudida por un segundo temblor, esta vez de magnitud 4.0. El foco del remesón fue ubicado a 61 kilómetros al suroeste de Sechura. Y finalmente, a las 3:45 de la mañana, un movimiento telúrico de magnitud 4.1 fue sentido en la región Piura, también con el epicentro en la provincia de Sechura. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que los 3 sismos no generan alerta de tsunami en nuestro litoral. De la mañana con 57 minutos. En breve ya venimos con las principales portadas de los diarios de circulación de nivel regional, nacional y también por supuesto local.
Pero antes vamos a hablar de este tema, ¿no? Que generó mucha polémica en su momento, el tema de la creación del Colegio de Artistas del Perú. La bancada de diputados del Buen Gobierno propone derogar la creación del Colegio de Artistas del Perú. La iniciativa, que es de la diputada Rosana Alaiza, busca anular la ley 32645 al considerar que restringe la libertad de trabajo y la expresión artística de creadores populares y autodidactas. La bancada de la Cámara de Diputados del Buen Gobierno presentó un proyecto de ley de autoría de esta señorita o señora Rosana Alaiza, que propone pues derogar esta ley que dio origen al Colegio Profesional de Artistas del Perú. Esta iniciativa busca dejar sin efecto de manera definitiva la creación de dicha institución gremial, que fue aprobada el pasado 13 de junio por el Congreso Unicameral. Y el sustento principal de la propuesta radica en defender la libertad de trabajo y la libre expresión artística de los creadores en todo el territorio nacional, evitando pues así la imposición de barreras burocráticas y regulatorias para el ejercicio de sus actividades. La argumentación de la diputada señala que el establecimiento de un colegio profesional impone exigencias académicas y administrativas que colisionan directamente con la naturaleza del quehacer artístico. ¿A quién estarán favoreciendo con esto? Bueno, es un poco ilógico que puedan o que quieran, esta es una opinión personal también, ¿no? Pero que quieran crear pues un colegio para los artistas, ¿no? Los artistas del Perú, como que limitarían un poquito también. Hay gente que es muy creativa, pero necesariamente pues mediante la creación de este colegio de artistas se le estaría imponiendo muchísimas barreras, ¿no? Sobre todo de índole regulatorio, burocrático, a lo cual ya estamos demasiado acostumbrados en nuestro país y muchas veces nos ponen muchísimas trabas. Muy bien, 7 de la mañana con 59 minutos. Agradecer a los que nos sintonizan a través del Facebook de la radio. Bueno, se encuentran con Radio Surf, como Radio Surf, y también por supuesto un saludo para Radio Poder Chasqui y Radio Guaira, que siempre están también enlazados con nosotros para el distrito de Coyurqui y también para Tambobamba. Un abrazo para todos ellos. Vamos, ahora sí, siendo las 8 de la mañana en punto, vamos con las portadas de los principales diarios de circulación a nivel local, regional, nacional e internacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con... No, 8 en punto todavía. Ya estamos con Britney Onofre, que nos tiene ya los diarios calientitos para todos ustedes. Britney, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días a la audiencia que nos escucha a través de Radio Surf y también nos sintoniza en las diferentes plataformas digitales. ¿Has despertado con frío, Britney, o ya estás acostumbrada? No, sí, ya con frío, un poco resfriadita, la verdad. Estás resfriadita, ¿no? Sí, ya iniciando. ¿Pero algún síntoma por ahí, aparte de la chus? Dolor de cabeza, de huesos, flojera. Hoy día sí amanecí con dolor de cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, entonces este es un proceso ya viral. Ya estoy, ya. ¿Estás tomando algún medicamento, algo o no? No, porque hoy día bajo. Bebida caliente, Eso sí, un tecito. Tecito caliente, ¿no? Es lo que dicen las abuelas siempre, con ¿no? Limón. Té con limón. Y ya si tienes miel por ahí ya es un éxito, ¿ah? Definitivamente. Pero bueno, a cuidarse, Britney. Hoy ya es día de bajada, así que me imagino que estarás en casa descansando tranquila. Definitivamente, Gonzalo. Muy bien, vamos, Britney, con las principales portadas de los diarios. Y como siempre, buenos días, estimado oyente. Empezamos por casa con el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo, ¿no? El diario El Chasqui. Su principal titular de la portada es Cerco a la delincuencia en Apurímac. Policía refuerza la prevención y los operativos en toda la región. La región policial presentó los avances de sus programas preventivos y operativos. Las acciones incluyen patrullaje, control territorial y participación organizada de la población para prevenir los delitos y generar mejores condiciones de seguridad para los apurimeños.
Eso en tanto a su principal titular, pero también tenemos que en la región Apurímac se fortalece la preparación de personal de transportes para el simulacro ante sismos y peligros asociados. También, como tuvimos ya en la entrevista, tenemos un simulacro aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho y definitivamente están invitados a participar activamente, más por la responsabilidad social que tenemos. También en Abancay, la OMPE instala 3 oficinas descentralizadas para organizar las elecciones regionales y municipales 2026. En Apurímac también tenemos más salud para la región. Refuerzan la capacidad de respuesta en salud con ambulancias. Eso en cuanto a nuestro diario local o de regional, el diario El Chasqui. Y nos vamos con las primeras planas en los diarios de circulación nacional. Como es de costumbre, iniciamos con El Comercio en su edición de hoy, 11 de agosto, perdón por la emoción. Hoy 11 de agosto del presente año. Y su titular inicia con el desastre nacional en Colombia por terremoto de magnitud 7.4. El evento tuvo como epicentro la localidad de San José de Palmar, en el departamento de Chocó. Hay graves daños en Manizales, Cali, Pereira y otras ciudades. El gobierno de Abelardo del Espirela, quien recientemente ingresó, declaró el estado de emergencia y 6 aeropuertos suspendieron sus actividades buscando sobrevivientes entre los escombros. Miles de damnificados y cientos de heridos dejó el siniestro, que ha causado numerosas réplicas. Estados Unidos y muchos otros países, entre ellos el Perú, ofrecieron apoyo. Decenas de edificios se vieron afectados, pero entre ellos la Catedral de Manizales. Ahí nos muestra también una fotografía de cómo quedó la Catedral de Manizales, y también hay videos de circulación en TikTok y en las diferentes plataformas digitales de cómo remeció este terremoto, que fue bastante grave. Y también tenemos réplicas. El Perú no es excluyente de eso, ya que tenemos la placa de Nazca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta mañana también se escuchó el sismo por Piura, entonces ya está dando un poco más de alerta a los diferentes países de la región. También tenemos en el mismo titular que la cita sería en máximo 10 días, indica Sheput. La gestión reunió del Consejo Nacional de Trabajo para debatir la alza del sueldo mínimo. El ministro de Trabajo informó que están elaborando los materiales que se discutirán en el espacio que congrega gremios empresariales y sindicatos de trabajadores. La Comisión de Ética de Diputados se instala, pero se frustra el proceso para elegir a su presidente. Entonces todavía no tenemos la comisión directiva de la Comisión de Ética. También en Lima se contará a fines de años con 3 circuitos de manejos para obtener brevetes. Atento a los que todavía no tienen su brevet, como yo. La comuna metropolitana indicó que el actual circuito de Comas se sumarán 2 nuevos más en Lima Sur y en Santa Anita. Eso en cuanto a nuestra portada del Comercio en su edición de hoy, martes 11 de agosto. Y así continuamos con más diarios. Como es de costumbre, también tenemos a La República. Las gratificaciones CAS y pensiones de profesores y militares serán revisadas por el Tribunal Constitucional. El fujimorismo busca derogar 4 leyes que antes promovió en busca del voto popular. Ministro de Economía Elmer Cuba anuncia que acudirán al Tribunal Constitucional para anular las 4 leyes de mayor gasto fiscal, cuya aprobación fue aprobada y apoyada por Fuerza Popular. Sin embargo, no se prevé tocar las leyes que otorgan millonarias exoneraciones tributarias a las agroexportaciones, a pesar de que también generan un gran gasto al fisco. También en la portada de La República toca que la Comisión de Ética definirá la situación del diputado Harvey Colchado. Recordemos que la Fiscalía pidió 4 años y 3 meses para el actual diputado Harvey Colchado,
Entonces aún se está revisando esta situación en la Comisión de Ética. También tenemos la policías y militares activan plan escudo para proteger el transporte público. Ya en economía, el diario La República nos tiene el primer tramo del incremento del sueldo mínimo saldría para noviembre. Esto aún sigue siendo evaluado. Y también toca el tema del terremoto en Colombia, 132 muertos y derrumbe de edificios en la costa del Pacífico. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el lunes en Colombia con epicentro en José de Palmar, en el departamento de Chocó. Ha dañado edificaciones, dejando personas atrapadas en Cali y en otras ciudades del eje cafetero. Seguimos con más información y en el ámbito económico tenemos al diario Gestión en su edición hoy martes 11 de agosto. La Bolsa de Lima marca récord pese a guerra en Irán y su mayor inflación. La plaza local toca piso histórico y acumula la alza del 37% en lo que va del año, impulsada por el repunte en precios del cobre y oro y en la disminución del ruido político. Las acciones de las empresas industriales de consumo y construcción tienen mayor potencial de revalorización, por lo que la racha bursátil puede continuar. Entramos con más información aquí en el diario Gestión. Tributar podría volverse más complejo. Sobre la renta reflejaría mejor realidad de empresas. Los especialistas advierten que cambiar la base del cálculo no significa automáticamente que todas las pequeñas empresas vayan a pagar más o menos impuestos. Aunque hay riesgo de gestión, Perú contaría con al menos $6,000 millones iniciales para atender un terremoto. Recordemos también que tenemos, o según el jefe del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que también podemos tener un fisco para bajar el precio de los combustibles. En Independencia cuenta con cartera de 300 millones en proyectos inmobiliarios, así afirmó el alcalde del distrito. Y para la producción lechera agrícola, Pampa Baja busca elevar la productividad del ganado vacuno. Eso más en el ámbito económico, según el diario Gestión. Vamos con Perú 21, que nos tiene como titular: tiembla la región. El 24 de junio, terremoto en Caracas, Venezuela. El 18 de julio en Junín. Y en Junín, Perú. El 10 de agosto en Chocó, Colombia. Definitivamente acredita su titular, ¿no? Tiembla la región. Al menos 132 fallecidos, 700 heridos y 188 desaparecidos deja el sismo de ayer en el occidente colombiano. La Comisión de Ética sigue sin presidente y Matón Pérez Malqui continúa de fiesta. Nuevo equipo del FBI y PNP apunta a desarticular redes criminales. Esto en tanto a la portada del diario Perú 21. Bien conciso este titular: tiembla la región. Definitivamente vivimos una secuencia de movimientos telúricos aquí en Latinoamérica y en los diferentes países, ¿no? También se está remeciendo este tema. Y nos vamos con el peruano. Nuestro titular del peruano indica que en el marco del plan Escudo contra la criminalidad, la policía y la Fuerza Aérea se despliegan para fortalecer resguardo en el transporte. Más de un centenar de efectivos se ubicaron en rutas, paraderos y zonas estratégicas de Lima a fin de prevenir hechos delictivos. La presidenta Keiko Fujimori lideró primer Consejo de Inteligencia Nacional, cuyo objetivo es coordinar las acciones del Estado contra el crimen. Esperemos pues que tenga un buen resultado este plan Escudo que se está ya desarrollando en el Perú. Entonces esperemos que tenga resultados y la criminalidad tenga una baja, ¿no? Más que todo el atentado contra los transportistas, quienes definitivamente, aún así pagando su cuota diaria,
a causa de la extorsión que ellos sufren, pues siguen teniendo o viviendo con el miedo de no regresar en la tarde a sus hogares. Entonces trabajar en esas condiciones es definitivamente inconcebible, ¿no? Entonces ahí esperemos los resultados del plan escudo que se maneja el gobierno nacional, ¿no? Alrededor de 400 escolares de Chupaca, en la región Junín, reiniciarán sus clases en 20 domos instalados por el Ministerio de Educación en los colegios afectados por el fuerte sismo del 18 de julio pasado. Estas infraestructuras provisionales garantizan que el aprendizaje no se detenga. Lo que mencionó la presidenta al visitar Junín y justamente verificar o supervisar estos domos provisionales, aulas provisionales que se hizo, es que les dijo a los estudiantes que ellos no debían preocuparse por temas de infraestructura o temas políticos u otros temas que los distrajeran más que estudiar, que ella les iba a dar las condiciones para que pudieran continuar sus estudios y tampoco puedan salir perjudicados, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionó. Es importante que ahora está cambiando su discurso de la presidenta de la República, quizás porque también mencionó que no debemos tener, ante la educación no hay colores políticos, también indicó, ¿no? Entonces, es bueno que también estas acciones que realiza el gobierno central para las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, es importante resaltar también, ¿no? Y en el mundo, también el peruano nos toca el tema del terremoto de magnitud 7.4 y golpea a Colombia. Entonces es importante también ante ello y ante estas situaciones, estos movimientos de la tierra que no avisa, definitivamente no avisa, pero tenemos nosotros que estar preparados. Así que, estimados oyentes, están ustedes invitados a participar también aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Se va a realizar la preparación, ¿no? La preparación para estar preparados ante estas situaciones que definitivamente no están previstas. Y en derecho también fijan límites límites al abandono de los procesos. La Corte Suprema de Justicia protege la tutela jurisdiccional. Esto en cuanto a nuestro diario El Peruano. Y vamos con Correo, el diario Correo. En su principal titular está: sismo devasta Colombia, el movimiento telúrico de magnitud 7.4 remece vecino país y deja miles de víctimas. Definitivamente también nos toca el tema del la Corte Nacional de Justicia suma ya 3 casos de pasibles de ir desde hoy hasta la Comisión de Ética. También se estima que el PRIN del Perú puede crecer en 7% en 2027. Y es así como nos vamos hasta Arequipa. También Arequipa, tenemos un diario de Arequipa, definitivamente, que también nos toca el tema del terremoto en Colombia. Ese es su principal titular: sismo devasta Colombia. Ese es su titular en Arequipa. Entonces, es así como concluimos con nuestros diarios de circulación nacional y regional, con el diario El Chasqui, ¿no? Seguimos con más información aquí en Radio Surfuy y en el informativo Huillaricui. En Huillaricui, Surfuy Deportes. Ocho de la mañana con 17 minutos, 8 con 17. Gracias, Britney.
por la información de las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. No sé si circulación, ahora es circulación mediática, ahora se leen las portadas porque estamos en otra era, pues no, antes tenías, amigo oyente, el periódico en la mano, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Siempre para darle una ojeada, qué ha pasado, pero había también una canción que decía, ¿y para qué leer un periódico de ayer? Claro, tenía razón, porque ahora la actualización es inmediata, ¿no? Los medios están en otro ritmo también. Ahora la digitalización, ¿no? La información instantánea, la inmediatez hace de que tengamos información así, rapidísimo. Bueno, 8:18 minutos, 8:18. Bueno, también siempre la solidaridad con nuestros hermanos colombianos. Bueno, hubo un terremoto intenso el día de ayer. Dios no quiera que también nuestro país esté libre de esto, ¿no? No pueda ocurrir este tipo de acontecimientos realmente muy dolorosos. Hace poco estuvo Venezuela en esta misma situación, ahora Colombia, siempre la solidaridad del caso, ¿no? Con nuestros hermanos que finalmente somos latinoamericanos, somos gente que pertenece a un mismo continente y debemos echarnos la mano siempre, pese a algunas discrepancias de repente políticas que puede existir. Al margen de eso somos seres humanos y merecemos siempre también la solidaridad del caso. Bueno, saludos siempre desde nuestro medio de comunicación. 8:18 minutos, 8:18. Vamos rápidamente con la información deportiva, amigos oyentes. Bueno, se viene la información con lo que está aconteciendo a nivel internacional. Esta semana tenemos partidos interesantes por este Mundial de Vóley Sub-17. Arrancamos con esta información porque las matadorcitas, como le llaman en la categoría Sub-17, están marcando la diferencia. Han venido en este campeonato de menos a más. Ayer derrotaron a Filipinas en un partido intenso, ¿no? 3-1 fue el resultado final. Y bueno, ahora esto les permite jugar con mayor soltura y de repente con otra mentalidad ante una selección de China. Bueno, la selección de China no ha perdido ningún partido y este es el rival de Perú el día de hoy. Bueno, tras conseguir su tercera victoria, las jugadoras de la categoría sub-17 de nuestra selección sumaron 8 puntos y clasificaron a los octavos de final de este Mundial de Vóley. Es decir, hoy es un partido ya de más de preparación, pero hay que medirnos también con una selección de China que realmente juega excelente y juega muy bien. 7 de la noche es este partido, lo pueden apreciar a través de Latina. Bueno, la selección peruana de vóley ha registrado un valioso triunfo por 3-1 frente a Filipinas. Con ello aseguró su pase a los octavos de final. Tiene actualmente 8 puntos, ¿no? 12 puntos tiene la selección de China, ¿no? Acumuló puntaje perfecto, ¿no? Por haber ganado a sus anteriores rivales, ¿no? Ahora le toca jugar ante China. Bueno, este es el resultado que se dio. China, como les decíamos, tiene 12 puntos, Perú con 8, Venezuela con 7, Filipinas con 6, México se quedó con 3 y Túnez solamente, no sumó nada, no sumó nada. Bueno, ahí está, los partidos de nuestra selección sub-17 en este Mundial de Selecciones, ¿no? En esta categoría, en el vóley femenino, que por supuesto marca la diferencia siempre, nos trae buenos resultados. 8:20 minutos, 8:20. Vamos rápidamente a repasar qué nos trae el torneo internacional, básicamente en la Copa Sudamericana. Atención, el Cienciano juega esta semana. Chinchilico, ya estás con tu rojita, ¿no? Con la camiseta de la última, ¿no? De la última que salió, porque este jueves juega Cienciano ante el Botafogo. Vaya partido, a 7:30, como para poder apreciarlo en el estadio Inca Garcilaso del Cusco. Partido y escenario que va a albergar este encuentro de los octavos, en este caso de final de este campeonato de la Copa Sudamericana. Antes, hoy hay partidos también, hoy a las 5 de la tarde, por ejemplo, el Boca Junior por esta Copa Sudamericana va a enfrentar al Deportivo Recoleta. Mientras tanto, también hoy juega el Bolívar ante el Sao Paulo de Brasil a las 7:30. Vamos a ver qué pasa. Bolívar es un equipo de altura también muy bueno de Bolivia, ¿no? Tigre va a enfrentar mañana a las 5 con Torque. Bragantino enfrentará al Atlético Mineiro mañana a las 5 de la tarde. El Santos de
Brasil, ojo, también enfrentar al Macará, el duelo de brasileños, el jueves a las 5 de la tarde. Vasco da Gama, el jueves a las 5 de la tarde ante Olimpia. Y el partido también de fondo va a ser el de Cienciano ante Botafogo. Ha generado mucha expectativa, ¿no? Una mirada distinta al Cienciano luego del resultado obtenido ante Lanús, ¿no? Que lo eliminó, básicamente jugando un partidazo en el Cusco. Baja, sí, dice que no juega Garcés, pucha, por temas de, básicamente, tarjetas amarillas. No va a estar, no reniegue, Chinchilico, tranquilo, no va a estar tampoco Santiago Arias. No, son jugadores valiosísimos, sobre todo Garcés, que es el que hace la diferencia en los goles del Cienciano, y no va a estar este partido ante Botafogo. Realmente una pena, porque un gran baluarte, pues, ¿no? Sin duda Garcés hace goles hasta a los Checho, ¿no? Entonces va a ser una baja importante para el Cienciano. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que en el partido de vuelta, claro, que va a estar ya seguramente entero Garcés, por un tema de tarjetas amarillas, ¿no? 8 de la mañana ya con 23 minutos, 8 con 23 minutos, así está la Copa Sudamericana, ya saben, amigos hinchas del Cienciano, que en nuestra provincia de Cochabamba también hay muchos hinchas, ¿no? Que seguramente se van a ir al Garcilaso este jueves, ¿no? ¿Quién no quiere ver a un partido internacional de ese calibre, ¿no? Ante Botafogo, un equipo importante, Brasil. Bueno, hay estrellas que juegan en el ámbito, digamos, sudamericano. Algunos retornaron de Europa y eso hace la diferencia en un equipo que realmente tiene muchos millones de inversión y que supera sin duda la plantilla de El Cienciano. 8 con 23 minutos, 8 con 23. Bueno, así está la información del ámbito internacional. Nos vamos rápidamente al ámbito local. Y bueno, resultados de la última fecha con el torneo de la Liga 1. Hay fichajes de por medio todavía, como el de Universitario, que está cerrando un fichaje con el lateral panameño Jorge Abdiel Gutiérrez. Bueno, todavía tiene opciones, ¿no? De cerrar fichajes. Cuando hay dinero, bueno, se puede hacer mucho. También se filtró un video de la tensa conversación entre Pablo Guede, que es el técnico de la Alianza, y Gaibor, ¿no? Que es un jugador ecuatoriano, después de un empate ante el Alianza Lima. Bueno, jugó con el Sport Boys, no le fue bien, hubo ahí una tensa discusión. Bueno, el cuadro de la Alianza tiene jugadores interesantes, está haciendo bien. Bueno, hay partidos también que se juegan, pues, porque el rival también juega, pero no todo es ganar, muchachos, a veces también se empata, ¿no? Bueno, Carlos Zambrano, ¿no? Del Boys dijo y dio un mensaje sobre el tema de la Alianza Lima, ¿no? No todo era tan lindo, dice, pero... Y Zambrano se jugó un partidazo, cuando jugó por el Sport Boys del Callao. Bien por Zambrano, que está retomando su nivel y bueno, pues jugando todavía seguramente a los descuentos de eso, lo que significa su participación en este torneo de la Liga 1. No creo que ya se vaya al extranjero, tal vez tendrá un par de años más o un año y luego ya también ya le va a decir adiós al fútbol, ¿no? Porque, bueno, pues la edad apremia. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos. Bueno, este fin de semana también hay clásico en el Cusco. El Garcilaso va a jugar ante el Cienciano del Cusco en un partido por, digamos, el clásico, ¿no? Cusqueño. El jugador del Garcilaso que está marcando la diferencia es Arancibia, ¿no? Que ha revelado que ha rechazado incluso a la U y al Cristal para seguir en Garcilaso. ¿Tú crees, Chinchilico? ¿Será cierto eso? No sé. Bueno, no me quería ir, dice Arancibia, ¿no? Pero bueno, de repente, ¿no? Tal vez unos tantos solcitos más no le hubiera caído mal a Arancibia, pero lo cierto es que el Garcilaso, así calladito nomás, está entre los primeros puestos, ¿ah? Ojo, en el clausura, pero bueno. Hay un partido duro, sin duda, el fin de semana, Cienciano, que va a tener que jugar antes su Sudamericana el jueves y el fin de semana otro partido intenso ante el Deportivo Garcilaso. Ocho de la mañana ya con 26 minutos, 8 con 26 minutos, yendo al plano deportivo y político. Infantino, que es el mandamás, el capo, digamos así, de la FIFA,
ha querido hacer unos cambios ahí en el tema de organización, por ejemplo, de los mundiales, ha querido privatizarlo, ha estado viendo algunas otras opciones, básicamente con temas de crecimiento, ¿no? A veces de repente no le han hecho buena lectura de las ideas que tenía Infantino. Lo cierto es que Donald Trump defiende a Infantino, ya se metió ahí el presidente de Estados Unidos, cuidado, sería un terrible error reemplazarlo, dice Donald Trump. Bueno, se trata de la primera vez que Donald Trump respalda públicamente a Infantino desde que tuviese que retirar su propuesta para crear la FIFA, una FIFA distinta, ¿no? De la FIFA Forward, un proyecto para comercializar una participación de los derechos del Mundial que provocó una fuerte, ¿no?, contestación básicamente interna, ¿no?, un cisma. Ahí Figo estuvo, entre otras figuras emblemáticas, hablando de esto, ¿no?, que no podía darse, pero bueno, lo cierto es que Infantino es un, digamos, dirigente que ha llevado ya 2 mundiales y que lo ha hecho bien, o sea, una organización impecable, ¿no?, con unas nuevas ideas. Ahora la última tuvo la inteligencia artificial como su mayor auge, digamos, en un mundial. Pero al margen de ello también es importante destacar que estos partidos se juegan pues sin duda o estos mundiales o esta organización se juega también con muchos millones, ¿no? El tema de marketing, transmisión en televisión, ¿no? Hay muchos millones que se ponen, ruedan junto al balón, ¿no? Y también la calidad de jugadores que asisten pues a los mundiales y la venta, los fichajes, es todo un mundo comercial y marquetero, ¿no?, el que se desarrolla con el mundial. Y bueno, antojado hay pues, ¿no?, muchos que seguramente quieren organizar, ¿por qué no?, un mundial que denota no solamente fútbol y derrocha no solamente este juego que a tanta gente le gusta, sino también hay derroche de muchos millones, ¿no?, muchos millones de dólares. Con 29, punto final a la información deportiva, colegas, amigos que nos han sintonizado. Por supuesto, les agradecemos por su sintonía. Vamos a cerrar el informativo porque nuestros colegas también se fueron merecidamente a tomar un extraordinario desayuno, ¿no? Con paltita de faco acompañado, un riquísimo café quillabambino, ¿no? Un pan tostada. Ahora está comiendo nuestro colega Javiercito Cheji, a quien le hacemos llegar el saludo cordial junto a Gonzalo Huirce, que nos acompañó desde 6:30 hasta las 8:30 en el informativo Huilaricuy. Nosotros, amigos, nos despedimos. Estuvo con ustedes William Guamán, también estuvo Britney Onofre en las primeras planas, y por supuesto ya no hay mesa de redacción, ojo a Chinchilico, pero acompañándonos en la información estuvo también con nosotros David Ortiz. Con nosotros será hasta el día de mañana en este mismo horario. Volvemos con el bloque deportivo. Por supuesto vuelve el informativo Huillarico de 6:30 a 8:30 de la mañana. Que tengan muy buena mañana, amigos. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.